Ya estamos en vivo. ¿Podemos empezar? Sí. Vamos a comenzar entonces presentando unos saludos a los asistentes, a los conferencistas y a nuestros patrocinadores. Nos encontramos en la recta, ya no en la recta final, sino en el final de esta misma recta, de una línea de conferencias magníficas que se han presentado concerniendo el sistema cardiovascular y la epidemia que nos azota en la actualidad. Vamos a continuar con la misma técnica y el mismo ritmo que en los días precedentes, con exposiciones que tendrán una duración de unos 30 minutos, que han sido magníficas, bien ilustradas y explicadas por los expositores. Seguidamente habrán 10 minutos de preguntas y respuestas que se les va a dar clave de cómo formularlas, aunque creo que ya todos están al corriente de eso. Las conferencias que tenemos para esta noche son dos. Tenemos falla cardíaca y estudios cardíacos de imágenes en COVID-19. La primera que vamos a escuchar es falla cardíaca y COVID-19. La va a presentar el doctor Emilio Samael Peralta. Es un joven brillante de nuestro medio que es especialista egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. Actualmente representante de la Asociación Hondureña de Cardiología ante el consenso de falla cardíaca en la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es cardiólogo del Instituto Nacional Cardiopulmonar y docente de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Honduras. Actualmente es nuestro excelente secretario de la Asociación de Cardiología. El doctor Peralta tiene en este momento todas las condiciones para iniciar su charla y gustosamente vamos a oírlo. Doctor Zapata, es para mí realmente un placer poder contribuir con esta actividad, esta jornada de actualización virtual en cardiología. Han estado muy interesantes todas las pláticas, realmente ha tenido un nivel bastante elevado. Agradecerle nuevamente a la Asociación Hondureña de Cardiología, a la industria farmacéutica por ayudarnos también con el desarrollo del evento y obviamente a todos los participantes en él, porque a través de su concurrencia estamos logrando el objetivo de transmitir la información que necesitamos que se divulgue en este contexto que vivimos en la actualidad. Como bien lo decía el doctor Zapata, vamos a hablar ahorita de falla cardíaca y COVID-19. Esto es mi disclaimer relacionado con que toda la información que hablemos acerca de terapéuticas farmacológicas en esta conferencia son con fines estrictamente de intercambio científico. Esta es la actualización actual que tenemos relacionada con el COVID-19 a nivel mundial. Sabemos que es una pandemia que día a día está creciendo y está aumentando el número de casos confirmados, el número de muertes confirmadas, y en la actualidad tenemos 220 países, áreas o territorios con casos documentados. Es una enfermedad entonces que no nos está dando tregua, ha puesto de rodillas a los sistemas de salud de diferentes países, incluso aquellos que poseen mayor cantidad de recursos económicos para poder afrontar este tipo de situaciones. Vemos entonces cómo los diferentes territorios, las diferentes regiones geográficas han incrementado el número de casos. Si bien es cierto, ha habido alguna baja en el número de casos en algunas latitudes, sin embargo, se está experimentando lo que se conoce y lo que ya hemos conocido recientemente como la segunda o incluso hasta una tercera ola de casos confirmados y obviamente con incremento el número de mortalidad. En la región de las Américas es una región particularmente golpeada. Sabemos que tenemos muchos países con una afrenta de desarrollo socioeconómico bastante importante y eso ha determinado, entre otras cosas, la gran incidencia y la prevalencia de la enfermedad y
de repente las estrategias que se han adoptado para poder afrontarla no han sido las que mejores resultados han podido dar. En Europa casualmente se está viviendo esta segunda ola con nuevamente la adopción de medidas de confinamiento, como ya ustedes saben, en muchos países, tratando de limitar la progresión de la enfermedad. Pues bueno, ya entrando en la rama cardiovascular directamente, sabemos que esta enfermedad ocasiona una mortalidad considerable, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Se han querido documentar de alguna forma cuáles son esos factores de riesgo que predisponen a mayor o a menor desenlaces fatales relacionados con la COVID-19. Algunos estudios que ya han tratado de categorizar este tipo de factores de riesgo han encontrado como, por ejemplo, el peso, un índice de masa corporal generalmente por arriba de 24, se relaciona estadísticamente de forma significativa con un número de desenlaces bastante malo en ese sentido. Por lo tanto, sabemos bien de que las causas de muerte no solo están limitadas únicamente al deterioro de la función ventilatoria en el paciente y la ventilación-perfusión, sino que también a complicaciones cardiovasculares que están generando entonces una mayor mortalidad. Dentro de las características clínicas que se han tratado de establecer o identificar, se han encontrado lo que ya todos conocemos, la elevación de marcadores inflamatorios, marcadores cardíacos, marcadores de la coagulación, como pueden ver en las gráficas, en la tabla, pero también algunos otros marcadores que son bastante interesantes y que son bastante accesibles a nuestro medio, como es la proporción de neutrófilos y linfocitos, un marcador que se ha utilizado ampliamente desde hace mucho tiempo también para caracterizar un proceso inflamatorio relacionado, entre otras cosas, a la hipertensión arterial. De forma general, se han encontrado entonces que el sexo masculino, el peso o el índice de masa corporal por arriba de 24, la hipertensión, la enfermedad cardíaca isquémica coronaria y el antecedente de falla cardíaca, así como parámetros en ese momento como la lactacidemia y una presión parcial de oxígeno particularmente baja, son marcadores que nos van a determinar un mayor incremento de complicaciones cardiovasculares en los pacientes. Entonces, entre estas cosas estamos encontrando que al momento del ingreso, estas alteraciones estaban significativamente elevadas en pacientes con enfermedad cardiovascular que desarrollaron la enfermedad crítica. Por lo tanto, el tener estas condicionantes van a favorecer a que la enfermedad tenga un curso más tórpido y una evolución más crítica. Aquellos con un índice de masa corporal y niveles de LDH más altos o con historia previa de enfermedad cardíaca coronaria tenían mayor probabilidad de muerte que aquellos que no la tenían. La proporción de mortalidad por todas las causas en pacientes COVID-19 y enfermedad cardiovascular fue de aproximadamente el 19.26%. Y la proporción de enfermedad cardíaca coronaria e insuficiencia cardíaca fue significativamente mayor en pacientes fallecidos que en los recuperados. Esto ya lo conocen ampliamente, la forma como el virus es captado a través de los receptores de la ECA2, es vacuolizado al interior de la célula y produce toda esta situación de la replicación viral y posterior diseminación. Pero entonces, si conocemos ya este mecanismo, ¿por qué o habría alguna forma de cómo determinar que este mecanismo también pueda repercutir de una manera directa o de una forma insidiosa en el aparato cardiovascular? Pues bien, se ha encontrado, y el doctor Varela lo mencionaba anteriormente en su charla del día martes, que se ha propuesto que la presencia de los receptores ECA2 también en células cardíacas y que por lo tanto puedan atraer en cierta forma el virus y puedan favorecer un daño directo mediado por la replicación viral. Se ha encontrado entonces cómo en los cardiomiocitos hay una mayor expresión de ECA2, igual en otras células cardíacas como las células murales, células endoteliales y en fibroblastos. Pero también es especialmente llamativo, como podemos ver aquí a la extrema derecha, cómo la ECA2 se puede expresar de una forma más intensa o más frecuente en aquellos pacientes con corazones estructuralmente ya dañados, como por ejemplo en la estenosis aórtica y en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Por lo tanto, un incremento de ECA2 de receptores de la ECA2 podría favorecer en alguna medida que esos corazones que ya tienen algún daño preexistente puedan ser particularmente más susceptibles al daño del coronavirus.
Se han planteado también algunos modelos experimentales, fundamentalmente con células provenientes o derivados de los miocardiocitos, como células madres, tejido miocárdico directamente relacionado o extraído de cadáveres o a través de biopsia. Y esto ha permitido demostrar cómo a través de la inducción de citotoxicidad por la infección, en este caso por el SARS-CoV-2, se ha incrementado el número o la carga viral o la cantidad de virus en estos tejidos que se han elaborado en estudios experimentales. Desde el punto de vista fisiopatológico o histopatológico, encontramos como corazones previamente afectados, ya sea, por ejemplo, en pacientes con enfermedad como la amiloidosis, incluso un paciente de 86 años con amiloidosis no diagnosticada, obviamente fallece, por eso se obtienen las muestras histopatológicas, se determina cómo existe un daño directo al miocardio, una inflamación con infiltrados linfocitarios, infiltrados macrofágicos, que asume o que permiten, en cierta forma, una disfunción del músculo cardíaco de forma más intensa. Encontramos también de que no únicamente el miocardiocito es afectado, también encontramos lesiones como las microtrombosis, tanto en territorios arteriales de pequeños vasos o territorios venosos. Obviamente sabemos que la cascada inflamatoria produce estados de procoagulación y la presencia de microtrombosis también se constituye como uno de los factores fisiopatológicos que tiene relación con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en el contexto del COVID-19. Entonces, de forma resumida, encontramos que los cambios fisiopatológicos mayormente vamos a encontrar infiltrados difusos, macrofágicos, miocarditis linfocítica y alteraciones microvasculares relacionadas con fenómenos trombóticos, así como pericarditis focal. Esto también ya lo comentaba anteriormente el doctor Varela en su charla. Son todos los mecanismos propuestos por medio de los cuales el virus puede llegar a producir daño cardíaco. Como ustedes pueden observar, no hay únicamente un solo mecanismo. Hablamos entonces de daño miocárdico directo, daño mediado por miocarditis fulminante, toda la cascada inflamatoria o la tormenta de interleuquinas que vamos a observar va a generar, entre otras cosas, también activación de la procoagulación, inestabilidad y ruptura de placas de ateroma preexistentes, obviamente también la producción de arritmias que pueden llegar a ser fatales o letales y las alteraciones microvasculares y macrovasculares relacionadas con fenómenos trombóticos que no son exclusivamente del territorio cardíaco, también lo podemos observar en otros territorios como el territorio pulmonar. Entonces, en falla cardíaca, hablar de falla cardíaca y COVID es hablar de un contexto bien amplio de patologías. Podríamos resumirlo en la falla cardíaca aguda y en la falla cardíaca crónica preexistente o posterior al COVID. Entonces, un paciente puede llegar a tener falla cardíaca desarrollándola de forma aguda o precisamente ya la tenía previamente y se infecta o desarrolla una falla crónica posteriormente a los daños que produce la COVID-19. Sabemos bien de que la insuficiencia cardíaca aguda en un contexto que no era COVID ya representaba una carga importante para los sistemas de salud. Las hospitalizaciones se estimaban aproximadamente en 1 millón de personas al año solo en Estados Unidos. El 50 al 60% de esa población hospitalizada se clasificaba como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, aquellos que tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. Y aproximadamente el 25% de esos pacientes van a reingresar dentro de los 30 días posteriores al alta solo por la falla cardíaca. Ahora, los datos de insuficiencia cardíaca aguda en el contexto del COVID-19 son escasos todavía. Todavía estamos recopilando información y estamos de una forma muy precoz ya documentando y presentando algunos datos que se van obteniendo en la práctica. En un reporte, aproximadamente el 23% de los pacientes hospitalizados desarrollaron insuficiencia cardíaca aguda con prevalencia significativamente alta en casos fatales, en contraposición de los casos que sobrevivieron a la enfermedad, un 52 contra un 12% con una P estadísticamente significativa. Obviamente sabemos que la insuficiencia cardíaca que se presenta de forma aguda en el contexto del COVID-19 nos está
presentando un panorama bastante ominoso para el paciente. Va a complicar el curso clínico de ese paciente y eso es lo que hace que el caso sea más severo. Pero también la neumonía por COVID-19 puede llevar a un empeoramiento propiamente del estado hemodinámico en un paciente con deterioro de la función cardíaca, porque se le asocia a esto la hipoxemia, la deshidratación y la hipoperfusión. Entonces, la presentación de algunas de estas enfermedades, la presentación también de comorbilidades y factores de riesgo, así como la documentación por estudios laboratoriales de elevación de péptidos natriuréticos y hallazgos imagenológicos sugestivos de falla cardíaca, como por ejemplo los exudados, las efusiones pleurales, la cardiomegalia, los infiltrados que tienden a ser más centrales, nos pueden orientar entonces al desarrollo de una insuficiencia cardíaca aguda en ese contexto. Ahora bien, ¿qué se recomienda o en qué varía el manejo de estos pacientes en falla cardíaca aguda? Realmente hasta los momentos no hay una indicación precisa exclusivamente para pacientes con COVID-19. Las guías o los documentos de consenso más actualizados recomiendan continuar con los lineamientos ya establecidos para el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda en otros contextos. De forma general, entonces, se está hablando últimamente de lo que es el síndrome agudo por la enfermedad del coronavirus. Encontramos entonces que el COVID-19 puede llegar a producir tanto síndromes coronarios agudos con elevación o sin elevación del segmento ST, un daño miocárdico agudo sin llegar a tener obstrucción de las arterias coronarias, como podemos observar en las miocarditis, en los trastornos por las citoquinas y en la cardiomiopatía por estrés. También de las arritmias puede llegar a producir una falla cardíaca y una falla cardíaca crónica también agudizada. Eventos como, por ejemplo, las efusiones pericárdicas y los eventos tromboembólicos también. De esa forma, entonces, tenemos todos estos diferentes mecanismos que pueden llegar a confluir en un corazón y producir el deterioro de la función hemodinámica. Ya anteriormente se conocía de que de todos estos factores que se han mencionado ahorita, los contribuyentes más habituales de la falla cardíaca aguda han sido los síndromes coronarios agudos. Es decir, ellos llegaban a producir hasta el 81% de las causas más frecuentes de shock cardiogénico. Dentro de ellas, el síndrome coronario agudo con elevación del ST tenía mayor incidencia. Obviamente, la incidencia ha disminuido con el tiempo en base a que el síndrome coronario agudo se ha tratado de forma más optimizada cuando ya se emplean tratamientos o terapias como la reperfusión a través de técnicas percutáneas. Sin embargo, sí logramos encontrar de que en asociación, esto estamos hablando de un contexto no COVID, porque obviamente la información que tenemos de COVID ahorita todavía es muy limitada, pero esto nos puede ayudar a generarnos una idea de cómo el síndrome coronario agudo, que también se puede ver en el contexto del COVID, ya sea por trombosis o por inestabilidad de placas ateroscleróticas preexistentes, pueda llegar a producir también un shock cardiogénico. Aquí vemos entonces cómo las presentaciones al momento de un ingreso al hospital eran más frecuentemente asociadas a los síndromes coronarios con elevación del segmento ST y por lo tanto los desenlaces también estaban más relacionados con ese tipo de síndrome coronario. La mortalidad sigue siendo elevada. Y es lo que pasa con la falla cardíaca, que a pesar de que se han introducido nuevas terapias y nuevos dispositivos o formas de tratamiento de la enfermedad, aún así la mortalidad en estos pacientes sigue siendo bastante elevada. Y no digamos en un contexto de COVID-19 donde ya se le suma también el trastorno ventilatorio por la inflamación y los infiltrados que se producen a nivel pulmonar. Sobre las arritmias, bueno, ya el doctor Bulnes nos dio una clase magistral acerca de cómo las arritmias en el COVID-19 pueden llegar a producir una mayor complicación. Vemos que la inflamación que se produce en el contexto, ya sea por una miocarditis o por una isquemia o por un daño no isquémico, una injuria no isquémica, puede llegar a producir un área bastante susceptible, inestable eléctricamente para poder favorecer la aparición de arritmias potencialmente peligrosas o letales. En el aspecto de la falla cardíaca, todo lo que habíamos mencionado anteriormente, incluso la falla cardíaca de novo, pacientes que no tenían daño
o que no eran conocidos por enfermedad cardiovascular previa y los que se van desarrollando en el contexto del COVID-19. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con shock cardiogénico? Tendríamos que tener en cuenta criterios hemodinámicos. La presión arterial sistólica persistentemente por debajo de 90 milímetros de mercurio, mantenida por más de 30 minutos o que requiera el uso de agentes vasoactivos para poder estabilizarla, y otros marcadores hemodinámicos que se pueden obtener de forma invasiva o no invasiva, como el índice cardíaco, la presión capilar pulmonar mayor a 15 o 18 y la presión venosa central y las resistencias vasculares pulmonares incrementadas. Encontraríamos también otro criterio diagnóstico para el shock cardiogénico, la evidencia de hipoperfusión, que puede ser ya determinada desde el punto de vista clínico por alteración del estado mental, mal llene capilar periférico, oliguria, lactacidemia y una saturación de oxígeno disminuida. Y obviamente también una cardiopatía predisponente, que en el contexto COVID no es un criterio que tengamos que cumplir de forma estricta, porque sabemos bien que se puede presentar en pacientes previamente sanos desde el punto de vista cardiovascular. ¿Qué se recomienda hacer entonces en una insuficiencia cardíaca aguda? Si el paciente ya presenta shock cardiogénico, hacer el manejo farmacológico o mecánico que requiera. Si ya el paciente tiene también falla respiratoria, el apoyo ventilatorio correspondiente para lograr estabilizar al paciente. Sabemos bien que estos manejos son manejos intensivos que deben de ser administrados en unidades especializadas para este tipo de situaciones. Tratar en la medida de lo posible identificar la causa que lo predispone, es decir, dentro de todas estas este complejo situación que conlleva a muchos factores predisponentes, tratar de determinar cuál es, si es, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, si es una miocarditis, si es relacionado con un fenómeno tromboembólico, por ejemplo, etcétera. Ahora, ¿qué nos recomiendan las guías respecto a el paciente con un síndrome cardiovascular agudo por COVID-19 y el manejo si está hemodinámicamente inestable o con deterioro hemodinámico? Entonces, considerar en estos casos el manejo de los pacientes, incluyendo las terapias anticitoquinas, las terapias antivirales e incluso las terapias experimentales que todavía puede que no hayan sido aprobadas, pero que en ese contexto de severidad pueden tener algún beneficio considerando el riesgo de la evolución del paciente. Realizar también algunos otros medios diagnósticos, como por ejemplo un ecocardiograma a la cabecera del paciente para tener una idea de cómo está la fracción del ventrículo izquierdo, y si esta obviamente está deteriorada, bueno, ya ir considerando terapias como apoyos con vasopresores, con inotrópicos, y si el choque es refractario, entonces dispositivos de asistencia mecánica que en nuestro medio no están disponibles, pero que es importante que los conozcamos porque es una terapia que puede llegar a salvar vidas en los pacientes cuando esté disponible. Contrario entonces a lo que se manejaba tradicionalmente con el shock cardiogénico, donde habitualmente era o en más de un 80% era por trastornos de síndromes coronarios agudos, donde el tratamiento iba focalizado, entre otras cosas, a tratar de revascularizar esa arteria que pudiera estar generando el deterioro hemodinámico, es decir, tratar la lesión culpable. Dentro de las drogas que se puedan administrar, esto tiene que ser muy individualizado por cada paciente. No es una receta de cocina que digamos que todos los pacientes deben de llevar el mismo manejo. Todo debe ser bien documentado y racionalizado de acuerdo a un juicio clínico particularizado para cada paciente. Pero dentro de las recomendaciones se pueden tener en cuenta la administración de algunos inotrópicos si queremos aumentar el gasto cardíaco, como la dobutamina. Ojo, la dobutamina, a pesar de que nos puede ayudar a aumentar el gasto cardíaco, es extremadamente arritmogénica en dependencia de su dosis, y por lo tanto en pacientes que tienen un deterioro de la función cardíaca por inflamación o mediados por injuria no isquémica o incluso por la misma isquemia, pueden llegar a ser susceptibles de presentar arritmias fatales. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con esto. Y dentro de los vasopresores, la norepinefrina se recomienda también más que la dopamina, por el hecho que la dopamina sabemos bien que también tiene una dosis que puede llegar a tener efecto inotrópico y por lo tanto favorecer algunas arritmias.
Se vio en algunos estudios cómo la supervivencia con el uso de norepinefrina tenía un poco de mejores resultados. Obviamente, les recuerdo, esto es relacionado de forma general con el shock cardiogénico, el manejo general de un shock cardiogénico. Recordemos que las guías o los lineamientos que hay en la actualidad nos recomiendan utilizar los mismos medicamentos o las mismas terapias que estábamos utilizando, salvo ciertas excepciones. Y dispositivos de asistencia ventricular, como les comentaba anteriormente, no los tenemos en nuestro medio. De forma rutinaria no se recomienda el balón de contrapulsación, que es el que podría estar un poquito más accesible en los laboratorios de hemodinamia. Sin embargo, otros como el Impel, el Tandem Heart o el ECMO sí pudieran llegar a ser considerados en pacientes con un shock refractario. Entonces, recordarnos que siempre es importante evaluar al paciente desde todo punto de vista, porque algunos indicadores clínicos nos pueden ayudar a establecer el pronóstico a corto plazo. En alguna medida, conociendo el pronóstico del paciente, podemos orientar lo enérgico de las terapias o lo agresivo de las terapias en función de lograr rescatar una vida del paciente. Ahora, por otra parte, en el paciente con enfermedad cardíaca del tipo de falla cardíaca crónica, como les decía anteriormente, conocemos de pacientes que ya tenían preexistentemente esta condición o que la puedan desarrollar posteriormente como efecto secundario de la injuria cardíaca, de las lesiones cardíacas posterior a todos estos fenómenos inflamatorios. Entonces, sabemos bien de que la supervivencia de estos pacientes es bastante mala, en el sentido de que, a pesar de que se han mejorado las terapias y que se ha logrado rescatar un poco, mejorar la mortalidad en este grupo de pacientes, sin embargo, todavía persiste una alta mortalidad a los 5 años. Y obviamente cada hospitalización en este grupo de pacientes, sea fundamentalmente por deterioro cardiovascular, va a ir en detrimento de la supervivencia. Los mecanismos relacionados con falla cardíaca con fracción de eyección reducida están más que todo encaminados a conocer que existe un daño estructural por diferentes causas, ya sea miocárdico, valvular, inflamatorio, etcétera, que conllevan a una sobreactivación del sistema neurohormonal, vasoconstricción, fibrosis, apoptosis, una serie de cambios negativos, remodelado ventricular, que va a producir, entre otras cosas, los síntomas típicos de insuficiencia cardíaca, que son disnea, fatiga y edema, y obviamente el mal pronóstico de estos pacientes por una mayor morbilidad y mortalidad. Aquí tienen un papel bastante importante el uso de los péptidos natriuréticos, puesto que nos ayudan desde diferentes puntos de vista con el diagnóstico para determinar la enfermedad, si el paciente la está padeciendo. Sobre todo ahorita en el contexto post-COVID, muchas veces el paciente puede quedar con disnea, no sabemos si es por la fibrosis pulmonar o si es por un daño cardíaco. Pues la persistencia o la elevación significativa de los péptidos natriuréticos nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico de falla cardíaca en este grupo de pacientes. También nos hablan del pronóstico. Los péptidos persistentemente altos se corresponden con un peor pronóstico en este grupo de pacientes. Y nos hablan obviamente también de la severidad. En cuanto al diagnóstico, no solo tenemos que tener en cuenta los péptidos, nos basamos en la clínica del paciente, en sus características o en sus antecedentes patológicos, en exámenes de cabecera como un electrocardiograma, una radiografía que nos permitiría ver, entre otras cosas, la silueta cardíaca, las efusiones pleurales, infiltrados, etcétera, y obviamente los péptidos que nos pueden ayudar a corroborar junto con el ecocardiograma. El cuadro clínico del paciente puede ser muy inespecífico y, por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta que no nos tenemos que basar únicamente en esto, porque la curva de diagnóstico, basándonos únicamente en los síntomas del paciente, puede llegar a generarnos un área gris en la cual ese paciente puede estar no diagnosticado y estar perdiendo el tiempo oportuno, adecuado para optimizar un tratamiento y mejorar la sobrevida de ese paciente. Tenemos que conocer los valores de los péptidos natriuréticos. Habitualmente utilizamos mucho el péptido, el NT-proBNP, ya el doctor Funes nos hablaba de ellos en su presentación. Y también es importante conocer de que existen otros biomarcadores. Y entre más biomarcadores podamos utilizar, mayor idea vamos a tener de cómo está la severidad de la enfermedad. Una reducción no adecuada de los péptidos natriuréticos posterior al alta del paciente se va a relacionar también con una mayor mortalidad a corto o a mediano plazo.
¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento en el paciente con falla reducida? Diferentes tratamientos se han venido estableciendo, inicialmente enfocados hacia la mejoría de los síntomas, pero vemos de que muchos de los medicamentos que se utilizan para mejorar síntomas, como los diuréticos de asa, por ejemplo, no tienen un pronóstico o un efecto importante sobre lo que es mortalidad. Otros medicamentos se han introducido en los últimos años y eso ha logrado de que en los últimos 5 años la mortalidad haya pasado de aproximadamente un 80% a un 40% en ese lapso de tiempo, en 5 años. Los tratamientos tienen que ir enfocados o guiados de acuerdo a las guías. En insuficiencia cardíaca crónica, los lineamientos en COVID-19 nos dicen de que no existe un tratamiento específico para ese grupo de pacientes, sino que tenemos que orientarnos por las guías ya preexistentes. Estas guías preexistentes nos hablan entonces de la utilización de algunos medicamentos como IECAS o ARA2, la utilización de betabloqueadores de antialdosterónicos o antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y el uso en lugar o en sustitución de un IECA o ARA2 de un ARNI, es decir, el sacubitril valsartán. Entonces, todos estos medicamentos que les acabo de mencionar ahorita tienen una indicación 1A, los IECA, o ARA2, los betabloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, una indicación 1A, es decir, están aprobados para su uso con un nivel de evidencia bastante alto. Medicamentos como el ARNI, por ejemplo, ha demostrado proporcionar una disminución de la mortalidad, ya sea por todas las causas, por muerte súbita o de hospitalizaciones. El medicamento como tipo bisoprolol, carvedilol, es decir, medicamentos beta bloqueadores, también han logrado demostrar una disminución en mortalidad. Es decir, estamos hablando de fármacos que modifican el curso de la enfermedad. Y el uso de otro grupo de medicamentos como los antialdosterónicos, en este caso la eplerenona, también han demostrado la disminución de hospitalizaciones y de mortalidad en este grupo de pacientes. Más recientemente, el uso de los inhibidores de la SGLT2 o del cotransportador 2 sodio-glucosa nos ha hablado de también de una reducción considerable en hospitalizaciones y en mortalidad a favor del uso de este medicamento en contra del placebo. Sin embargo, a pesar de todos estos medicamentos que sabemos que se emplean y que tienen beneficios en síntomas, pero más que todo en mortalidad y en hospitalizaciones, sin embargo, la indicación de este grupo de medicamentos sigue siendo baja. De todos estos medicamentos que pueden observar ahí en la gráfica, los antagonistas de la aldosterona siguen siendo los medicamentos que más baja indicación tienen. Obviamente, después de un ingreso hospitalario, estos pacientes pueden optimizarse el tratamiento. Puede ser el momento oportuno para lograr optimizar estos tratamientos. ¿Por qué los antialdosterónicos son particularmente importantes? Y me voy a enfocar ahorita un ratito en ellos nada más, por el hecho de que tienen baja indicación en este grupo de pacientes, porque la aldosterona forma parte del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene todos estos efectos deleterios como aumento de la retención hídrica, remodelado vascular negativo, fibrosis y remodelación cardíaca, que van a prolongar o a continuar el deterioro cardiovascular en este grupo de pacientes. Dentro de este grupo de medicamentos se han hecho estudios bastante icónicos como el RALES, en el cual se probó el uso de la espironolactona, reduciendo un 30% en mortalidad del riesgo relativo y un 35% de hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca en 2 años y del riesgo acumulado en un 11.4% de mortalidad. Este se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. El énfasis incluyó la eplerenona contra placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca y síntomas leves. También logró disminuir el riesgo relativo en mortalidad, hospitalizaciones, morbimortalidad, el riesgo acumulado, y en mortalidad, el riesgo acumulado. Y el EFESUS también comparó la eplerenona contra placebo en pacientes postinfartados, lográndose una reducción del 15% de riesgo en mortalidad. Eso lo sitúa entre los medicamentos que deben de ser ampliamente utilizados en este grupo de pacientes. ¿Por qué no se utilizan o de forma muy generalizada? Podría ser por el hecho de, entre otras cosas, las limitaciones que puede tener en cierto grupo de pacientes, fundamentalmente pacientes renales. Sabemos bien que son diuréticos ahorradores de potasio y pueden incrementar este electrolito en este grupo de pacientes. Y algunos, como la espironolactona, pueden llegar a producir síntomas
como por ejemplo síntomas o signos clínicos como la ginecomastia o mastodinia, que pudieran ser disminuidos de forma muy considerable con el empleo de la eplerenona, que la tenemos también disponible en nuestro medio. Entonces, las guías recomiendan el uso de los antagonistas de los mineralocorticoides en el grupo de pacientes con fracción de eyección reducida a menos del 35% y que ya estén con tratamiento también habitual. Los pacientes con falla crónica deben de seguir estrictamente las medidas de bioseguridad requeridas para evitar la infección por SARS-CoV-2. Aquellos que son ambulatorios y que se encuentran estables deberían de evitar visitar los hospitales por el alto riesgo de contagio que puede existir en estos medios. Obviamente, si el paciente necesita una atención por una descompensación aguda emergente, en ese caso, entonces sí deberá acudir a los lugares recomendados. Sin embargo, si el paciente está estable, se puede manejar incluso hasta por telemedicina, que en la práctica actual se está recomendando fundamentalmente para darle seguimiento, y algunas recomendaciones en aquellos pacientes que están empezando a presentar algunos signos leves de descompensación, o recomendaciones para optimización de tratamientos en esos casos. Y la terapia médica debe estar orientada, como les decía anteriormente, de acuerdo a las guías, que debe de incluirse los beta bloqueadores, los YECA o ARA2 o ARNI, y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, porque son del grupo de medicamentos que modifican el curso de la enfermedad. Obviamente, cada paciente es individualizado y debe ser, este grupo de medicamentos debe ser administrado o indicado de forma adecuada, siguiendo los juicios clínicos del raciocinio. Como mensaje final, los pacientes con factores de riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular preexistente tienen mayor probabilidad de complicaciones y desenlaces no favorables cuando padecen COVID-19. La identificación precoz de la falla cardíaca y el manejo oportuno pueden favorecer un manejo más integral y un manejo más eficaz de la enfermedad. Y el protocolo de acción en los diferentes escenarios de falla cardíaca deberá ser basado en las guías específicas del manejo, puesto que hasta los momentos no hay una indicación exclusiva para el manejo, por ejemplo, de falla cardíaca aguda o crónica en pacientes COVID-19. Es decir, el manejo que se está orientando en la actualidad es basado en las guías o los lineamientos ya existentes, considerando la utilización en aquellos pacientes agudos de terapias específicas, como por ejemplo el uso de antiinflamatorios o el uso de algunas medidas específicas como antivirales en este caso, para disminuir el impacto del virus en la carga de salud del paciente y obviamente mejorar también el pronóstico. Muchas gracias. Contenido y ajustada al tiempo de la manera más precisa que yo podía haber esperado. Así que se han llenado todas las expectativas de la programación. Excelente, muchísimas gracias. También agradecemos la atención que ha tenido el inmenso auditorio que tenemos ahora. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y unas respuestas que nos dará el expositor en los próximos 10 minutos que nos tenemos disponibles. Tenemos una primera pregunta para el doctor que dice lo siguiente: ¿cuál se supone el principal mecanismo responsable de insuficiencia cardíaca en COVID-19? Ok. Como mencionaba anteriormente, existen diferentes mecanismos, pero si podríamos clasificar o podríamos considerar la raíz de toda esta problemática que se está viviendo en el contexto de falla cardíaca y COVID-19, podríamos considerar a la inflamación como uno de los principales mecanismos, puesto de que la inflamación mediada por esta tormenta de citoquinas activa una serie de daños, inclusive
la parte de lo podemos ver con los infiltrados linfocitarios, los infiltrados macrofágicos a nivel del músculo cardíaco. Lo podemos ver también con la elevación de todos estos biomarcadores o marcadores de la inflamación, la activación de la procoagulación que puede generar las trombosis o la inestabilización de una placa de ateroma que determina la aparición de síndromes coronarios agudos. Es decir, si existe un contexto que pueda desencadenar todo este racimo de fenómenos fisiopatológicos, podríamos considerar a la inflamación como el principal mecanismo en el contexto del COVID-19 que está involucrado en el desarrollo de estas patologías. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos excelente respuesta a esta primera pregunta. Tenemos otra pregunta interesante. Puede parecer un poquito de redundancia, pero queremos escuchar. Doctor Peralta, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas que se proponen para mejorar el pronóstico de insuficiencia cardíaca post-COVID? Denos algo lo más sencillo. Nosotros somos médicos generales, médicos internistas y afines. Entonces, queremos tener un concepto breve y resumido. Usted tiene la capacidad de presentar. Correcto. Si nos guiamos por lo que dicen los lineamientos de consenso de grupos de trabajo internacionales, los medicamentos a los que hacíamos referencia anteriormente, como el uso de los DIECA, ARA2 o ARNI en su defecto, o la utilización de medicamentos como los betabloqueadores y los antialdosterónicos, son los medicamentos que han logrado demostrar mejorar el curso de la enfermedad, es decir, disminuir la mortalidad y disminuir hospitalizaciones. Hay otro grupo de medicamentos también que tienen sus potenciales beneficios, como es el caso de la ivabradina también, con reducción de hospitalizaciones en este grupo de pacientes. Entonces, los tratamientos deben ser bastante bien orientados, de forma escalonada también, y deben de ser adecuadamente vigilados de forma estrecha. Sabemos, por ejemplo, que con los DIECA o ARA2 tenemos que monitorear el potasio, tenemos que monitorear la función renal. Lo mismo pasa con los antialdosterónicos. Con los betabloqueadores tenemos que monitorear la frecuencia cardíaca, tenemos que monitorear también presión arterial, que es otro de los parámetros hemodinámicos que se pueden modificar. Algo muy interesante que me llamaba mucho la atención, y es que todos recordarán que al principio de esta pandemia, cuando se identifica al receptor de la ECA2 como el mecanismo de entrada del virus a la célula, empezaron a surgir informaciones referentes a que deberíamos de postergar la utilización de medicamentos como los DIECA o los ARA2. Existía esa duda en su comienzo. Posteriormente, la evidencia fue demostrando de que estos medicamentos no deberían de ser suspendidos, deberían de ser continuados, como ya también lo explicó el doctor Varela en su momento también. Deberían de ser continuados, puesto de que había un deterioro más ominoso en aquel grupo de pacientes que lo podía estar dejando o abandonando o cambiando el tratamiento. Posteriormente se logró ver de que en pacientes que estaban críticamente enfermos, había una mayor expresión de la angiotensina 2 a nivel pulmonar. Por lo tanto, empezó a considerarse la idea de utilizar este grupo de medicamentos, tanto DIECA o ARA2, precisamente para tratar de reducir los efectos deleterios que podría traer un incremento de la angiotensina 2 a nivel pulmonar. Entonces, es algo bien interesante. Hasta los momentos no existe un tratamiento o una orientación específica para un grupo de medicamentos post-COVID, pero la evidencia que hay ahorita con el grupo de medicamentos en falla cardíaca de forma general, independientemente de su mecanismo, es basado en este grupo de medicamentos que acabamos de mencionar. Muy excelente. Esperemos quienes han tenido la inquietud de la pregunta, pues se les haya aclarado de la mejor manera posible ese tema que se tiene a saber si se está aplicando la terapia correcta o no. Por eso es la utilidad de esta conferencia que nos permite ponernos al día. Quisiéramos no ser muy pesados con usted, pero tenemos una tercera pregunta aquí. Okay. Una tercera pregunta dice, ¿hay alguna relación entre COVID-19 y falla cardíaca
con esto que se conoce como fracción de eyección preservada? Fracción de eyección preservada. Pues mire, es bien interesante esta pregunta. Todavía no conocemos las dimensiones de lo que se está manejando como síndrome post-COVID. Todavía no conocemos esas dimensiones porque no hemos superado la fase de contagios comunitarios masivos. Pero ya estamos empezando a ver algunos asomos de lo que se nos viene encima, que es posiblemente un incremento del número de casos de pacientes con falla cardíaca ya terminal. Entonces, es importante conocer de que dentro de la falla cardíaca crónica existe el conocido como falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Es un grupo de pacientes cuya contractilidad podría estar por arriba del 40% y que es bastante heterogéneo, porque no únicamente puede verse relacionado a una enfermedad, se puede ver relacionado a muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes. Se caracteriza, entre otras cosas, por un deterioro de la función diastólica o la función de relajación del corazón y la aparición de alteraciones estructurales como dilatación de algunas cavidades cardíacas, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, consecuentemente también asociado a elevación de péptidos natriuréticos. Entonces son pacientes que muchas veces estamos pasando de lejos porque algunos podrían tener la inquietud de indicarle, por ejemplo, un ecocardiograma, pero el hecho de ver una fracción de eyección normal o cercano a lo normal habitualmente puede hacer al médico ya ir pensando en otras cosas, descartar la patología cardíaca con solo ver el resultado de una fracción de eyección. ¿Qué nos quiere decir entonces? Los pacientes que tienen una fracción de eyección normal o cercano a lo normal pueden tener también un deterioro importante de la fracción de la función cardíaca general, y este grupo de pacientes conlleva una mortalidad inclusive similar o incluso una serie de complicaciones que puede ser bastante similar al grupo de pacientes con fracción de eyección reducida. En el paciente con COVID-19, como le digo, todavía estamos de forma muy precoz, necesitaríamos más tiempo para estudiar la evolución posterior a este COVID en este grupo de pacientes, pero asumimos de que aquellos que llegaron a tener complicaciones cardiovasculares, cardíacas, por inflamación, por miocarditis, por fenómenos trombóticos locales, pudieran con el tiempo llegar a ser incluso hasta fibrosis, y esto llegar a determinar o condicionar trastornos en la relajación del corazón. Es decir, la inflamación también está ligada o podría ser el vínculo que una lo que es COVID-19 con la fisiopatología de un posible desarrollo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Excelente, creo que hemos tenido hoy para insuficiencia cardíaca información más que suficiente y que nos va a dar tiempo para reflexionar mucho sobre esto. Y más que vamos a tener, lo vamos a anunciar pronto, oportunidad de volver a oír y a ver las conferencias. Muchísimas gracias, doctor Peralta, y inmenso auditorio también por su atención puesta a esta conferencia. Muchísimas gracias. Vamos a pasar en segundos próximos a la presentación de un video de la industria farmacéutica, que ya lo hemos visto en días anteriores, y para completar pues la programación que teníamos para esta semana. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos han permitido llevar a cabo esta jornada de actualización en cardiología 2020. A continuación, nuestros patrocinadores. Este evento es patrocinado por Laboratorio Menarini en categoría platino con sus productos Lixiana y Benicar. En categoría diamante, Laboratorios Boehringer Ingelheim con sus productos Jardiance y Micardis. Laboratorio Upjohn en categoría diamante con sus productos Lipitor e Inspra. Laboratorio Pfizer en categoría diamante con sus productos Eliquis y Aldactone.
Laboratorio Ultimate en categoría Diamante con sus productos Aminopar y Bencoal. En categoría Oro, Laboratorios AstraZeneca con sus productos Forxiga y Crestor. Laboratorio Sanofi en categoría Oro con sus productos Aprovel y Plavix. Laboratorio Servier en categoría Oro con sus productos Coveram y Bastarel MR. En la categoría Plata, Laboratorio Asofarma con sus productos Iltux y Colmive. Laboratorio Siegfried en categoría Plata con sus productos Exforge y Diovan. En la categoría Bronce, Laboratorio Eurofarma con sus productos Coacepres y Forzapress. Laboratorio Lancasco en categoría Bronce con sus productos Colbasten y Tensinor. Laboratorio Lübeck en categoría Bronce con sus productos Olcarbec A y Neviam. Laboratorio Exceltis en categoría Bronce con sus productos Telidal Duo y Noglucet Met. Laboratorio Novartis en categoría Bronce con su producto Vimada. Laboratorio Abbott en categoría Bronce con sus productos Cresadex Plus y Cresadex S. En categoría de patrocinador, Laboratorio Pharmedic con sus productos Cazar y Scar. Meiko en categoría patrocinador con sus productos Medtronic. Laboratorio Pharmaética en categoría patrocinador con sus productos Candesar D y Presar Plus. Laboratorio Luminova en categoría patrocinador con sus productos Colbert H e Ibeprax H. Laboratorio Andifar en categoría patrocinador con sus productos Sarbartán y Glicema. Laboratorio Merck Serono en categoría patrocinador con sus productos Concord y SIAC. Laboratorio Farsiman en categoría patrocinador con sus productos Vastinox MR y Cardioval AMLO. Laboratorio Megalabs en categoría patrocinador con sus productos Mantixa y Eukene. Bueno, después de esta excelente charla y presentación de este video, vamos a ver otra conferencia de categoría pues similar que va a ser presentada esta vez por el doctor Carlos Ramos. El título de la presentación dice Estudios cardíacos de imágenes en COVID-19. ¿Quién es el doctor Carlos Ramos? Otro joven brillante hondureño. No porque sea joven es que estamos diciendo que todavía le falta, sino que es brillante para su edad. Él es médico cirujano especialista en medicina interna, graduado en nuestra Universidad de Honduras. Es especialista en cardiología egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, conocido mundialmente. Es colaborador del Consenso Centroamericano de Insuficiencia Cardíaca y actualmente trabaja en el Instituto Nacional Cardiopulmonar y es parte del staff de médicos del Hospital Honduras Medical Center. Escuchamos entonces al doctor Carlos Ramos con su presentación. Bien, muchas gracias, doctor Zapata. Agradezco nuevamente a la Asociación Hondureña de Cardiología por invitarme a presentar en esta jornada que ha estado genial. Me da mucho gusto pues haber sido precedido por mi estimado amigo en una charla que estuvo genial y pues a través de los días han estado muy excelentes las charlas. Y bueno, voy a poner mi presentación. Entonces lo que yo les voy a hablar el día de hoy es de imagen cardiovascular y COVID. Me interesa mucho dejar en ustedes nosotros, si es necesario realizar imágenes en los pacientes con COVID, ¿qué
qué podemos ir haciendo en cada paso para evaluar el sistema cardiovascular en un paciente que tiene COVID. Ya Emilio hizo unas diapositivas muy bonitas y a través de toda esta semana las hemos visto muy interesantes. Básicamente el COVID ataca principalmente los pulmones a través de la ECA. Y ahorita acaba de dar unas diapositivas magistrales, mi muy buen amigo, pero recordemos que no sabemos todavía cómo exactamente el virus daña el sistema cardiovascular, pero estamos claros que sí lo hace. Puede hacerlo a través de una cardiotoxicidad directa. Puede también ser desarrollada la lesión cardíaca a través de la hipoxemia. Puede generarse un imbalance entre la oferta y la demanda, especialmente en el tema de oxígeno. También la tormenta de citoquinas puede dañar el sistema cardiovascular y con la coagulación intravascular diseminada. Y las presentaciones clínicas pueden ser variadas y pues cada una de ellas tendrá alguna posibilidad de ser evaluada a través de imágenes. Y es el objetivo de esta charla, ver qué es lo que podemos ver. Y es así como un paciente con COVID, lo mirábamos el día de ayer, puede tener un síndrome coronario agudo, puede tener arritmias, puede tener una miocarditis, un embolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico. 12 a 15% de los pacientes que tienen COVID tienen elevaciones de troponina. Y eso lo que nos indica es que hay una lesión del miocardio cuando hay una elevación de la troponina. Cuando hay un estrés del miocardio, lo que vemos nosotros son elevaciones de los péptidos natriuréticos. Si nosotros analizamos en los casos más graves y vemos un paciente que tiene troponinas elevadas, en las salas de terapia intensiva, ese porcentaje aumenta hasta un 31%. Es importante que estamos hablando de imágenes, pero nuestra evaluación inicial siempre debe de partir de 5 elementos antes de llegar a las imágenes. Primero, la historia clínica y el examen físico. Segundo, la radiografía de tórax. En el caso del COVID, sí tiene una sensibilidad del 30% de encontrar enfermedad, pero en muchas áreas del país definitivamente es una herramienta importante para evaluar. Y es quizás, lo mirábamos en algunas pláticas, algunos elementos que podríamos nosotros utilizar en la radiografía para determinar si se trata de enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar. El hecho de que tengamos infiltrados más cercanos a la región central, pues aumenta la posibilidad de que haya enfermedad cardíaca y ese esté generando los infiltrados que nosotros podamos ver. Definitivamente también deberíamos de evaluar el electrocardiograma. Y quizás a mí después de tanto tiempo me queda de enseñanza que todo paciente con COVID debería de tener un electrocardiograma, considerando lo que hemos visto de la cantidad de lesión cardíaca que puede presentarse en estos casos. Otro elemento importante son los biomarcadores. Y por último, las imágenes. Y aquí en imágenes quisiera decir que una de las imágenes que ha tomado mucho énfasis en COVID es el ultrasonido al lado de la cama. De hecho, hay una iniciativa a nivel nacional para que haya más personas entrenadas en realizar un ultrasonido al pie de la cama en los pacientes que tienen COVID, ya que brinda elementos tanto pulmonares como cardiovasculares. Las presentaciones clínicas son definitivamente muy variadas en los pacientes que tienen COVID y las imágenes nos ayudan a poder establecer el origen de esos síntomas. Casi todos los pacientes se quejan de disnea. Un porcentaje de ellos se queja de dolor de pecho y en algunos de ellos encontraremos cambios electrocardiográficos y en otros encontraremos anormalidades en las enzimas cardíacas. Es interesante que hace un mes se presentó un consenso de la Asociación de Cardiología de Estados Unidos, donde establecía cuáles eran los lineamientos que recomendaban en cuanto a qué imágenes podíamos nosotros utilizar en los pacientes que tienen COVID. Muchas de las diapositivas que les voy a presentar son tomadas de ese consenso. Esta semana el doctor López me proporcionó la guía de manejo de enfermedad cardiovascular en el contexto de COVID. Y allí hay unos mensajes bastante importantes. Primero, no realizar imágenes cardiovasculares de rutina en pacientes que tienen COVID. Luego,
debemos de pensar en prevenir la contaminación de pacientes para otros pacientes, al personal que hace esas imágenes y al equipo. También es importante realizar estudios de imágenes cardiovasculares en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 solo si el manejo se modificará con los resultados de las imágenes. También es importante reevaluar qué modalidad es la recomendada para el paciente que tenemos frente a nosotros. Y los protocolos de imágenes de adquisición de las mismas deberán de ser lo más corto posible. Mencioné en algún momento los dispositivos ultrasonidos portátiles que han agarrado mucha importancia en esta enfermedad. En el país conozco que está el dispositivo de estos dos dispositivos. Este no, porque hay una aplicación que debe de ser hecha en Estados Unidos. Y lo que hacen estos dispositivos es conectarse ya sea a una pequeña pantalla que viene adherida a un transductor o se unen a un teléfono celular o a una tableta y con ello podemos hacer una evaluación de diferentes aspectos. En el caso del COVID, lo que se recomienda es evaluar la función del ventrículo izquierdo, la función del ventrículo derecho y la función biventricular. El entrenamiento solo requiere algunas horas y algunas horas en modalidad en línea, y con eso los médicos han logrado poder evaluar estos aspectos. Otro es la presencia de derrame pericárdico y también la presencia de anormalidades a nivel pulmonar. Y estas imágenes indirectamente también pueden en algún momento ayudar a la evaluación hemodinámica. Aquí tengo algunas imágenes para ustedes de esto que les menciono. Estas son hechas, perdón. Y estas son realizadas con dispositivos de ultrasonido al pie de la cama. Podemos ver, este es uno aquí hecho en el país. Este también es con otro dispositivo y vemos claramente cómo podemos ver el ventrículo izquierdo, podemos ver la válvula aórtica, la válvula mitral, pero el más importante de eso es ver la contractilidad. Por otro lado, el estado de la vena cava, el diámetro y el cambio de ella con la respiración es una herramienta muy importante para evaluar el estado hemodinámico del paciente. Y qué decir del ultrasonido pulmonar, el cual, dependiendo de la cantidad de líquido que hay a nivel pulmonar, va a dar diferentes imágenes y puede ayudar a establecer cuál es el estadio de la enfermedad pulmonar que tiene el paciente. Luego está el ecocardiograma y hay algunos centros en el cual los pacientes de hecho reciben un ecocardiograma. Y el objetivo de la ecocardiografía en un paciente que tiene COVID-19 es identificar anormalidades cardíacas y la coexistencia de enfermedad cardíaca para guiar la terapia del paciente. Definitivamente un ecocardiograma completo va a brindar información mucho más profunda de un paciente en el cual se sospecha enfermedad cardíaca que los ultrasonidos a pie de cama. Y también se recomienda hacer este estudio, por ello, en pacientes que tienen síntomas que concuerdan con enfermedad cardíaca. Tengo algunas imágenes para ustedes. Son pacientes que tienen COVID y que tuvieron COVID y que presentaban alteraciones a nivel ecocardiográfico. Aquí vemos el ventrículo izquierdo en una imagen de 4 cámaras. Aquí tenemos una imagen de 2 cámaras y una imagen de 3 cámaras. Y en ella podemos ver que parece que existe una disfunción ventricular izquierda, pero ya con ecocardiografía completa podemos hacer imágenes inclusive de strain, que son imágenes para ver la deformación del miocardio y establecer con mucho más propiedad la afectación del ventrículo izquierdo. Otro aspecto también importante es la evaluación de la función del ventrículo derecho. Aquí tenemos una imagen en eje corto, donde vemos aquí arriba el ventrículo derecho, el cual aplasta al ventrículo izquierdo a través del ciclo cardíaco y el cual es también observado a nivel de una imagen de 4 cámaras, donde el ventrículo derecho sobrepasa por mucho el tamaño del ventrículo izquierdo y a través del ciclo cardíaco pues también genera
un empuje sobre el ventrículo izquierdo. Pero también con ecocardiografía podemos ver otras afectaciones, por ejemplo, la presencia de derrame pericárdico, la presencia de enfermedad valvular concomitante en los pacientes. El doctor Peralta lo mencionaba antes, importante de cómo a veces hay pacientes que tenían patología cardíaca y desarrollaron COVID, y también tenemos forma de evaluar los flujos a nivel de las diferentes válvulas. Entonces la ecocardiografía, como veremos, es quizás, y el ultrasonido pleca es quizás la herramienta inicial en la evaluación de los pacientes que tienen COVID. Este es un estudio realizado en 1.216 pacientes, alrededor de 69 pacientes alrededor del mundo. Y aquí se analizaron cuáles eran los hallazgos que había en esos pacientes. Un porcentaje de ellos, 549, tenían un ecocardiograma normal y había 667 pacientes con un ecocardiograma anormal. 305 tenían un ventrículo izquierdo anormal, 185% un ventrículo derecho anormal y también había falla biventricular en 174 pacientes. Más interesante aún que eso eran las indicaciones, los hallazgos y el impacto. Entonces las indicaciones podían ser por biomarcadores elevados, porque se sospechaba que había disfunción ventricular izquierda, porque se sospechaba disfunción ventricular derecha, por dolor torácico, otras indicaciones múltiples. Los hallazgos, ya mencioné cuáles fueron los porcentajes, pero otra cosa interesante es cuál era el impacto. En la mayoría de ellos no se cambiaba nada de la terapia que recibía el paciente. En algunos otros se cambiaban los medicamentos y en algunos otros el apoyo. Nosotros en el Instituto Nacional Cardiopulmonar se han hecho desde julio de este año a la fecha actual 125 estudios en pacientes que tienen COVID, ecocardiograma, en el cual el 78% tenía un ecocardiograma normal, algunos tenían disfunción ventricular derecha, un 7%, 14% disfunción ventricular izquierda, un único paciente con un derrame pericárdico y un único paciente también con disfunción biventricular. Ahora, les quiero presentar 3 flujogramas de cómo pueden ser las presentaciones clínicas de los pacientes y cómo podemos nosotros ir indicando los diferentes métodos de imagen en pacientes con COVID. Las presentaciones clínicas son dolor torácico, puede haber inestabilidad hemodinámica o puede haber fallo ventricular izquierdo sin inestabilidad hemodinámica. Estas son muchas de las causas que pueden generar. El objetivo de la diapositiva es mostrarles cuánta cantidad de pacientes, cuántas patologías pueden ocurrir en un paciente que tiene COVID, además del COVID. Entonces veamos dolor torácico. Las causas de dolor torácico en los pacientes con COVID, que además tienen cambios en el electrocardiograma, puede ser la neumonía, la miocarditis, la pericarditis, el embolismo pulmonar, la cardiomiopatía por estrés, la lesión miocárdica por hipoxemia y taquicardia y los síndromes coronarios agudos. Es importante, y en la charla de ayer mirábamos con el doctor López, que los síndromes coronarios se deben de considerar y se deben de actuar como normalmente hemos actuado siempre en un síndrome coronario agudo. Por eso será importante evaluar adecuadamente el electrocardiograma y evaluar adecuadamente los biomarcadores. A través de la semana hemos visto cómo podemos utilizar estas herramientas en la evaluación de los pacientes que tienen de COVID. Y particularmente en el síndrome coronario agudo, definitivamente tratar de establecer si está ocurriendo uno. ¿Por qué? Si se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, no deberemos de detenernos en ningún momento en llevar el paciente a una angiografía coronaria y ningún estudio de imágenes agregado será necesario. Ahora, con los pacientes que tienen sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que tenemos duda, pues esos sí darán más tiempo. Los pacientes que tienen disfunción ventricular y choque, tenerlo en mente de que es posible que el paciente esté atravesando un síndrome coronario agudo, y los que tienen cambios dinámicos en el ST. En los pacientes que tienen síntomas equívocos o cambios no francos en el electrocardiograma, definitivamente aquí el ultrasonido a pie de cama o el ecocardiograma son las herramientas iniciales. En algunos casos se recomienda el TAC coronario y la resonancia magnética cardíaca.
La tomografía coronaria es un estudio ideal en los pacientes que tienen sospecha con un síndrome coronario agudo, ya que procede información de otras posibles causas de dolor torácico. Miramos que dentro de las causas posibles de dolor torácico también estaba el tromboembolismo pulmonar y definitivamente una angiotomografía pulmonar pleca coronaria sería importante para evaluar esta posibilidad. Pero hay que considerar que el paciente debe de ser capaz de cooperar, ya que tiene que hacer algunos cambios en la respiración para poder hacer adquisiciones adecuadas, así como poder modificar la frecuencia cardíaca, la cual deberá estar baja también para poder tener imágenes adecuadas. Y es particularmente útil en pacientes que no tienen enfermedad coronaria o calcificaciones. En el caso de dolor torácico, ¿cuál es lo importante? Tratar de ver el trayecto de las arterias coronarias y tratar de buscar los elementos que indiquen una lesión que pueda explicar el cuadro de dolor torácico y los cambios electrocardiográficos que tiene el paciente. Esta es una lesión un poquito más enfocada y más agrandada y vemos cómo claramente el medio de contraste pierde en algún momento su trayectoria normal por la ocurrencia de una trombosis coronaria aguda. También mencioné la resonancia magnética cardíaca y la resonancia también está considerada. Ven que aquí también con una resonancia se puede ver también el árbol coronario. Pero además de eso, con la resonancia magnética se puede ver también el tejido miocárdico. Y hay algunas diferencias si es que existe una lesión isquémica, como es en la lesión coronaria, ya que hay una afectación del subendocardio, a diferencia de cuando se trata de una lesión inflamatoria donde se respeta el subendocardio y va generando una imagen de lesión pues más en la periferia o a nivel central. La resonancia pues tiene diferentes formas de cómo presentar los protones de hidrógeno, que es lo que generan la imagen, y ver cómo el miocardio en diferentes escenarios. También es útil para ver los volúmenes, tanto en la diástole como los volúmenes en la sístole, y es así como podemos ver la función ventricular a través de la resonancia magnética cardíaca o si hay ya la presencia de necrosis. Y pues cada una de las diferentes entidades tiene un patrón específico. Y aquí quizás en el caso de los pacientes que tienen de COVID, tratar de identificar aquellos que tienen una lesión isquémica concomitante con COVID o aquellos que pueden ser generadas por la misma miocarditis. Y habrán leído por ahí algunos trabajos, vamos a hablar un poquito más adelante, de las lesiones que se han visto en pacientes ya después de COVID. Y verán que en estas imágenes son más lesiones a nivel central, a nivel epicárdico o global, pero que respetan el subendocardio como les mencioné anteriormente. También se menciona que se pueden considerar los estudios de estrés, no aquellos que requieran de ejercicio, ya que el paciente va a generar aerosolizar y puede transmitir el virus. Entonces, los estudios de estrés se pueden considerar en algunos pacientes si es que se está pensando que el paciente está cursando con, por ejemplo, un síndrome coronario y hay que buscar si hay que intervenirlo o no. Nosotros en estos meses, en los meses que llevamos con COVID, no nos ha tocado nunca un paciente que nos hayan pedido esto, pero está mencionado. Como dije, los estudios con ejercicio no se recomiendan. También están mencionados los estudios con vasodilatadores con radioisótopos, con PET por resonancia magnética cardíaca y el ecocardiograma con dobutamina. Este es el algoritmo que recomiendan para el dolor torácico y qué decidir de imagen. Entonces, el paciente tiene un síndrome coronario agudo, que es el que se sospecha. Siempre empezar por la evaluación inicial, que eran los 5 pilares que vimos inicialmente. Si el paciente tiene un electrocardiograma con elevación del segmento ST y tiene un cuadro clínico compatible con un síndrome coronario agudo, definitivamente el paciente irá a una angiografía. Si el paciente tiene síntomas equívocos y un electrocardiograma atípico, considerar realizar un eco limitado para tratar de buscar alteraciones en la movilidad segmentaria de una pared. Si esto ocurre, se puede hacer una decisión conjunta con el servicio de hemodinámica para decidir si se hace una tomografía coronaria o una angiografía invasiva.
y dependiendo de los hallazgos, pues se define. Si nosotros encontramos un paciente que tiene una enfermedad coronaria no obstructiva, es decir, que las arterias coronarias no presentan obstrucción, aquí se pueden considerar otras cosas, como es el infarto de miocardio sin obstrucción coronaria, la miocarditis, la cardiomiopatía por estrés o una miocardiopatía embólica, y aquí empezamos a considerar ya otras técnicas de imagen como es el ecocardiograma transesofágico o transtorácico completo, la resonancia magnética cardíaca o el PET. Si el paciente tiene enfermedad coronaria ya conocida y tiene síntomas equívocos o un electrocardiograma atípico, aquí se recomiendan los estudios por estrés, ya sea con resonancia magnética o con radiotrazadores, o hacer un ecoestrés si es una alternativa viable que pensaría pues que es la disponible en nuestro medio. Y de ahí posiblemente una angiografía. Si se fijan, lo importante de este algoritmo es buscar si el paciente que tiene COVID está sufriendo un síndrome coronario agudo. Otra presentación que el doctor Peralta ha expuesto muy bien es la inestabilidad hemodinámica. Y aquí viene el choque y la hipotensión. Las causas, pues definitivamente siempre puede ser la isquemia miocárdica con o sin infarto de miocardio, la miocarditis viral, la cardiomiopatía por estrés, la cardiomiopatía mediada por citoquinas, el embolismo pulmonar, el derrame pericárdico con taponamiento, la disfunción del ventrículo derecho, las arritmias, el choque mixto en pacientes con choque séptico más enfermedad cardíaca previa. Algunas palabras de esto. Los pacientes que tienen COVID pueden presentar en escenarios diversos, así como causas diversas de inestabilidad, no solo las cardíacas que he mencionado actualmente. Puede haber disfunción del ventrículo izquierdo o derecho. Pueden haber alteraciones regionales de la movilidad del corazón. Pueden haber o no datos de lesión miocárdica. Recuerden que cuando yo digo lesión miocárdica es la presencia de una troponina elevada. Y se puede generar aumento de los volúmenes ventriculares, así como hipertrofia ventricular. Esto es importante en cuanto a cuando analizamos las imágenes que nosotros tenemos para tratar de ver, porque estos cambios pueden en algún momento ser reversibles. ¿A qué me refiero? Que si nosotros vemos un paciente que tiene una disfunción ventricular y hay cambio en las imágenes del ventrículo en cuanto a los volúmenes o el grado de hipertrofia ventricular, puede ser en el contexto de la misma del mismo COVID-19 y tener imágenes posteriores normales. O sea que hay que hacer un análisis importante de las imágenes que tenemos para tratar de identificar de dónde vienen y cómo ellas nos ayudan para el manejo de los pacientes. Algunas palabras pequeñas de choque. Los choques pueden ser de diferente origen, distributivo, cardiogénico, obstructivo, hipovolémico, y en el caso del COVID, se estimaba que en China un 20% de los pacientes presentaban parámetros que sugerían un choque de ente distributivo. Ya en Estados Unidos se miraba en las unidades de terapia intensiva que un 30% de estos pacientes tenía un componente cardiogénico. Y este es el algoritmo que se recomienda para los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, choque o hipotensión. Como siempre, la evaluación inicial, que los 5 pilares de lo que hicimos. Y ven como aquí ya empieza a aparecer el ultrasonido a pie de cama o el ecocardiograma. Si el paciente tiene un derrame pericárdico y está generando tamponade, pues el tratamiento es la pericardiocentesis. Si el paciente tiene una enfermedad valvular en las imágenes de ultrasonido, se considera la realización de un eco transesofágico de tomografía cardíaca, en la cual también podemos evaluar las válvulas cardíacas o una resonancia cardíaca. Si el paciente en las imágenes presenta una disfunción del ventrículo derecho, considerar la presencia de un embolismo pulmonar u otra causa de sobrecarga del ventrículo derecho. Aquí inclusive puede ser la misma ventilación mecánica, la cual genere en algún momento afectación de la función del ventrículo derecho. Y aquí pues definitivamente es considerar una tomografía con un protocolo para tromboembolismo pulmonar o un cateterismo derecho para ver las presiones a nivel del lado derecho. Si en el ultrasonido se observa una disfunción del ventrículo izquierdo o una alteración en la movilidad de una de las paredes y corresponde a un territorio coronario,
se deberá ir al algoritmo inicial que vimos para síndrome coronario agudo o síndrome coronario agudo. Si se trata de una afectación difusa o es un territorio no coronario específico, entonces aquí empezamos a considerar otras posibilidades, como la cardiomiopatía por estrés, la miocarditis u otras cardiomiopatías. Y aquí, igual como se hace en la evaluación por imágenes de otras alteraciones del miocardio, se empieza a considerar la resonancia magnética. Aquí inclusive menciona la realización de una biopsia endomiocárdica, el cual yo no conozco ningún reporte de que se ha hecho en forma aguda en pacientes que tienen COVID, pero está considerada por los pacientes de miocarditis por otras causas que sí tienen tratamientos específicos. Bien, luego tenemos la disfunción ventricular sin inestabilidad hemodinámica, y la disfunción ventricular puede ocurrir en el contexto del COVID, por los diferentes mecanismos que ya habíamos visto. También la disfunción ventricular puede ser un hallazgo incidental, es decir, que no hay biomarcadores, pero si digamos es un centro en el cual hay ultrasonido a pie de cama, a veces cuando están evaluando el parénquima pulmonar pueden ver el ventrículo, y nos ha tocado que a veces dicen, me parece que el ventrículo no está funcionando bien, y se solicitan imágenes para poder ver esto más a profundidad. También puede presentarse como un trastorno regional de movilidad o un trastorno generalizado, el cual, como mencioné anteriormente, puede ser transitorio. Y cuando nosotros tenemos un ventrículo que vemos con paredes adelgazadas, con volúmenes bastante amplios, eso sugiere que se trata de una enfermedad ventricular ya crónica. Si nosotros vemos un ventrículo hipertrófico con volúmenes que no son tan aumentados de tamaños, pues eso ya más apunta a una afectación aguda. Las causas de disfunción ventricular sin inestabilidad hemodinámica son la enfermedad isquémica crónica cardíaca, la cardiomiopatía crónica no isquémica, los síndromes coronarios, la miocarditis, la cardiomiopatía por estrés, que la cardiomiopatía mediada por citoquinas, y la cardiomiopatía mediada por taquicardia y otras formas de cardiomiopatía. Igual, nuevamente, empezamos cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo sin choque o hipotensión, con los 5 elementos de evaluación inicial. Si el paciente tiene un electrocardiograma dentro de los 5 elementos que sugiere una alteración como un síndrome coronario agudo, volvemos otra vez al algoritmo de síndrome coronario agudo. Luego, si vemos un trastorno en la movilidad con el ultrasonido a pie de cama, se deberá de considerar la realización de un ecocardiograma completo para evaluar si el ventrículo izquierdo está dilatado, y además de eso, la aurícula izquierda está dilatada y las paredes ventriculares son adelgazadas y tienen una troponina negativa, se deberá considerar una preexistencia de una cardiomiopatía y pues ir a las evaluaciones típicas para evaluar esa cardiomiopatía. Si se trata de un ventrículo izquierdo dilatado, pero tiene unas paredes ventriculares gruesas y además tiene una troponina positiva, pues eso nos hará pensar que se trata de una lesión aguda. Y aquí las consideraciones son la cardiomiopatía por estrés, la miocarditis y otras cardiomiopatías. Luego, si tenemos un ventrículo izquierdo en las imágenes de ecocardiograma no dilatado, pero encontramos que hay un territorio afectado de una pared coronaria, otra vez volver a considerar el síndrome coronario agudo. Ahora, si es un ventrículo que no está dilatado y la afectación es difusa o no se trata de un territorio coronario, nuevamente volvemos a considerar otras causas de miocardiopatía. Este es un resumen de todo lo que hemos platicado. Como podemos ver, lo importante es quizás ver el escenario clínico. También es importante si se trata de la fase aguda de la enfermedad, de la fase convalescente o de la fase crónica. Y dependiendo del escenario clínico, vamos nosotros utilizando las diferentes modalidades de imágenes. Pero si se fijan, la mayoría de las veces comienza siempre por un ultrasonido o un ecocardiograma para tratar de establecer por lo menos las imágenes iniciales y hacia dónde vamos a caminar. Algunas palabras sobre la etapa subaguda o crónica.
La verdad que nosotros nos estamos comenzando a enfrentar a estos pacientes desde hace ya algunos meses, diría yo, y estos son pacientes que tienen unos síntomas muy variados. Las presentaciones clínicas también son variadas y a través de estas charlas hemos visto cómo diferentes de mis colegas mencionan siempre este tema. Todavía no sabemos con ciencia cierta qué debemos de hacer, pero en cuanto a imágenes, ya vamos a ver, pero es importante utilizar los péptidos para tratar de ver si hay una afectación o hay un estrés hacia el corazón y considerar que los pacientes que tienen o que tuvieron COVID pueden tener enfermedad cardiovascular residual. De hecho, hay un trabajo en resonancia magnética cardíaca que en pacientes que no habían llegado por síntomas y hasta un 60% de ellos presentaban datos de inflamación en resonancia magnética cardíaca. Hay otro trabajo con pacientes que sí presentaban síntomas, donde los números de pacientes que tenían afectación igual en resonancia magnética cardíaca, pues era menor de 25%. Es decir, que todavía realmente no estamos claros cómo debemos de hacer imagen en esos pacientes. Quizás yo pensaría que lo primero es hacer un ecocardiograma y partir de eso para adelante. ¿Qué me llevo a casa? El ecocardiograma es probablemente la herramienta de imágenes que mejor se adapta a los diferentes escenarios de los pacientes con COVID-19. En, paci en pacientes en quien se sospecha un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, el estudio de imagen ningún estudio de imagen debería retrasar la realización de una angiografía coronaria. En el periodo subagudo, considerar la evolución de todas las anormalidades encontradas en estudios de imagen para darle seguimiento. Los estudios de imagen en pacientes que sufren COVID debiesen ayudar en el manejo y ser considerados para una posible intervención terapéutica. Si eso no va a suceder, pues no es necesario realizarlos. Muchas gracias. Otra exposición llena de contenido y ajustado al tiempo reglamentario. Y tenemos también que considerar que es la última conferencia de todo el ciclo que ha tenido esta jornada de actualización en cardiología. Y vamos a aprovechar para hacer las preguntas finales. Tenemos algunas inquietudes que nos han llegado y vamos a hacer la primera pregunta al doctor Ramos. Dice lo siguiente: siendo que COVID-19 es una enfermedad tan compleja y que los estudios de imagen a veces son tan determinantes, ¿es posible identificar un único estudio como el más importante? Y además consideraríamos nuestro medio, ¿verdad? Porque la disponibilidad no es pareja. Claro, es una pregunta difícil porque los escenarios clínicos son variados. Pensaría que la herramienta en este momento más útil y práctica es un ultrasonido. Mis colegas de terapia intensiva lo utilizan a diario. Como les mencioné, hay algunos dispositivos ya en el país circulando. De hecho, hay una propuesta de la Organización Panamericana de la Salud para que se distribuyan más dispositivos de ultrasonido de mano en hospitales que no tienen, como usted lo mencionó, recursos para tener un ecocardiograma completo, bueno, de hecho, alguien que pueda hacer ese estudio por completo. Entonces, pensaría que el ultrasonido de mano o a pie de cama sería en este momento y para nuestro medio el método más útil de evaluación de imagen. Okay, hay una segunda pregunta que amplía la primera. ¿Es necesario que tengamos siempre un estudio de este tipo en pacientes cardiópatas con COVID? Ayuda mucho, doctor, ayuda mucho porque orienta el tratamiento. Y es importante que la imagen debe en algún momento ayudar a que nosotros modifiquemos la terapia o vamos a darle un beneficio al paciente con esa imagen. También si se fijaron en algunos de los estudios que se hizo a nivel global en más de 100 países alrededor del mundo,
muchos estudios eran normales, es decir, que habían estudios que no cambiaban en ninguna forma la terapia. Nosotros mismos en el tórax tenemos muchos estudios que nos solicitan que han sido normales. Entonces, me parece que hay que usar, pienso yo, las 5 herramientas que mencioné al inicio para poder tener el mejor juicio posible de a quién voy a solicitarle un estudio de imágenes para investigar enfermedad cardiovascular concomitante. Excelente, doctor. Vamos a concluir esto también con una pregunta última. Su tema fue estudios cardíacos de imágenes. Entonces, estamos ahorita enfocados en las imágenes. ¿Está todo dicho en estudios de imágenes de COVID-19 o hay otras opciones? Para nada, doctor. Excelente pregunta. No, como mencioné en algún momento, y creo que todos mis colegas que estamos viendo pacientes cardiovasculares que han tenido COVID, los síntomas son muy variados y por eso los estudios de imagen todavía siguen estudiando a los pacientes que han tenido COVID. Pensaría yo que las cosas más interesantes que se han visto son con resonancia magnética cardíaca, obviamente con grupos pequeños, pero sin que todavía podamos eh, decir qué significa eso o qué vamos a hacer si vemos eso, especialmente porque muchos de los cambios son reversibles. Me parece que en el tiempo veremos quiénes desarrollan, qué sé yo, cambios fibróticos a nivel del miocardio y quizás esa ya es una entidad cardiovascular a futuro por COVID. Es interesante y yo le iba a preguntar a Emilio, porque hasta este momento que yo sepa, no se ha encontrado el RNA del SARS-CoV-2 en los pacientes que han tenido COVID. Es decir, que no estamos del todo seguros si el SARS-CoV-2 hace una lesión directa del miocardio o es consecuencia de todas las teorías que a través de esta semana cada uno de mis colegas han expuesto como causantes de enfermedad cardiovascular por SARS-CoV-2. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Vamos a agradecer a todas los que tienen que ver con la realización de este evento, como los asistentes, los conferencistas, los patrocinadores y todo otro apoyo que hemos recibido. Oímos la última conferencia con un poquito de nostalgia porque se nos acabó el ciclo en el que nos habíamos comprometido esta semana, pero se van a repetir estas actividades más adelante. Vamos a, antes de concluir algunas informaciones, vamos a un anuncio. El anuncio es de una rifa. Va a haber una rifa entre los asistentes que estén conectados, que estén presentes en esta forma, de un estetoscopio donado por la firma comercial médica Meiko. El estetoscopio, saben que es parte de la indumentaria de los médicos, de los estudiantes de medicina, y tiene una historia fascinante, ¿verdad? El creador de este fue el francés que se llamaba Jean-Marie Pierre Hyacinthe Laennec. Se llamaba Juan María Pedro Jacinto Laennec. Él lo inauguró en 1800, lo presentó a la Academia Nacional de Medicina en 1816. La argumentación dijo que en esos días la auscultación era inmediata, o sea que había que colocar la oreja en el tórax del paciente para oír el corazón y para oír los pulmones. Pero dijo que no era bien honorable hacerle una propuesta a la esposa de un colega para escucharle su corazón, porque tenía que desplazarle un seno para colocarle en su oreja. Además, que había peligro de enfermedades infecto-contagiosas de la época. Después se usó un pañuelito de seda para evitar el contacto directo. Y por último se hizo un estetoscopio tubular que ha dado lugar hasta los que tenemos en la actualidad.
Entonces, compañía farmacéutica médico nos da este presente para clausurar la jornada que hemos tenido, y quien salga favorecido será notificado en este momento, y asimismo se le pide que se comunique para que se le dé el link y se hagan los arreglos necesarios para la entrega. Si el favorecido no estuviere presente, pues y científica que va a estar vigente a partir de la semana próxima, y va a durar un mes para poder escuchar todas las conferencias que hemos tenido esta semana. Y los mismos se encontrarán en el sitio de la Asociación de Cardiología. Bueno, entonces de nuevo los agradecimientos a los asistentes, conferencistas y patrocinadores. Vamos a pasar los micrófonos a el presidente de la sociedad, que dirá las palabras finales. Bueno, vemos un nombre aquí, Digna Magdalena Ordóñez, pues será que tendrá que ponerse en comunicación con la sociedad, con la asociación, y se le van a dar instrucciones para la entrega. Vamos a reiterarlo. Si está presente, vemos por aquí. Entonces vamos a reiterar lo dicho anteriormente, dar el micrófono al señor presidente de nuestra asociación para dar las frases finales. Muchas gracias. Señor presidente, no escuchamos absolutamente su audio. Ahora sí, Se tendrá que comenzar de nuevo la exposición. pero sí me escuchan ahora. Ahora sí. Ok, perdón. Bueno, antes que todo, mil disculpas. Me escuchan, espero que me escuchen. Cuestiones de esto que tenemos que adaptarnos a la tecnología con estas nuevas modalidades. Agradecer al doctor las palabras del doctor Zapata. Voy a hacer eco de algunas de ellas. Vemos con nostalgia en este momento, ya finalizando esta semana. Durante 5 días hemos sido partícipes de una variedad de conferencias con diferentes tópicos de la cardiología relacionados específicamente con COVID, que estoy seguro que ha sido el nivel que se mostró durante toda la semana, ha sido bastante alto y de mucho provecho para la sociedad médica. Como siempre ha sido un objetivo de la Asociación Hondureña de Cardiología,
esta jornada, por razones que todos conocemos, pues hasta este momento la pudimos llevar a cabo. Contra viento y marea logramos llegar a este día, en el cual estamos cerrando este ciclo de conferencia en esta Jornada Nacional de Cardiología. Debo de agradecer profundamente a la industria farmacéutica por el apoyo brindado para que llegáramos a feliz término, así también a los miembros de la Asociación Hondureña de Cardiología que participaron de diferentes maneras, como expositores, como moderadores y organizando y apoyando este evento. Y muy especialmente a todos los asistentes, ya que crean, esto le da mucho realce al evento al ver toda la gente que asistió a estos ciclos de conferencias durante los 5 días. Obviamente hemos estado muy acostumbrados a esto, a hacerlo en físico, a ver el auditorio, pero igual, acostumbrarnos a esta nueva forma de interacción, hemos visto pues la concurrencia que ha sido bastante buena. Además, también debo de invitarlos para el próximo año. La Asociación Hondureña de Cardiología seguirá con sus actividades de orden académico, social. Durante el mes de abril, 24 de abril, tenemos prevista la Jornada Nacional de Cardiología. Siempre lo hacemos en el primer trimestre de cada año. Este año, por razones que antes mencioné, pues lo hicimos al final. La modalidad esperemos que pueda ser si no si cambia la realidad del país y no se anunciará debidamente cuál será. Esto dentro de las actividades que tenemos previstas, y también anunciarles que todo este ciclo de conferencias tendrán acceso a través del canal de YouTube y además en la página web de la Asociación Hondureña de Cardiología, para que puedan ustedes disfrutar y recrear nuevamente estas conferencias. Bueno, sin más que agregar, me despido de ustedes, agradezco su atención y los esperamos el próximo año. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos han permitido llevar a cabo esta jornada de actualización en cardiología 2020. A continuación, nuestros patrocinadores. Este evento es patrocinado por Laboratorio Menarini en categoría platino con sus productos Lixiana y Benicar. En categoría diamante, Laboratorios Boehringer Ingelheim con sus productos Jardiance y Micardis. Laboratorio Upjohn en categoría diamante con sus productos Lipitor e Inspra. Laboratorio Pfizer en categoría diamante con sus productos Eliquis y Aldactone. Laboratorio Ultimate en categoría diamante con sus productos Aminopar y Bencoal. En categoría oro, Laboratorios AstraZeneca con sus productos Forxiga y Crestor. Laboratorio Sanofi en categoría oro con sus productos Aprovel y Plavix. Laboratorio Servier en categoría oro con sus productos Coveram y Bastarel MR. En la categoría plata, Laboratorio Asofarma con sus productos Iltux y Colmive. Laboratorio Siegfried en categoría plata con sus productos Exforge y Diovan. En la categoría bronce, Laboratorio Eurofarma con sus productos Coacepres y Forzapress. Laboratorio Lancasco en categoría bronce con sus productos Colbasten y Tensinor. Laboratorio Lübeck en categoría bronce con sus productos Olcarbec A y Neviam. Laboratorio Exceltis en categoría bronce con sus productos Telidal Duo y Noglucet Met. Laboratorio Novartis en categoría bronce con su producto Vimada. Laboratorio Abbott en categoría bronce con sus productos Cresadex Plus y Cresadex S. En categoría de patrocinador, Laboratorio Pharmedic con sus productos Cazar y Scar. Meiko en categoría patrocinador con sus productos Medtronic. Laboratorio Pharmaética en categoría patrocinador con sus productos Candesar D y Presar Plus.
Laboratorio Luminova en categoría patrocinador con sus productos Colbert H e Ibeprax H. Laboratorio Andifar en categoría patrocinador con sus productos Sarbartán y Glicema. Laboratorio Merck Serono en categoría patrocinador con sus productos Concord y Siac. Laboratorio Farsiman en categoría patrocinador con sus productos Vastinox MR y Cardioval AMLO. Laboratorio Megalabs en categoría patrocinador con sus productos Mantixa y Eukene.